Semana de Combine, Marcos. Se acerca cada vez más el evento del NFL Draft. Sí, la verdad es de que me emociona muchísimo. Este año en particular me gusta porque no es un draft muy pesado en talento. En algunas posiciones sí y en algunas no tanto. Está muy desbalanceado. Pero no me acuerdo un año con tantos corredores en donde dices, bueno, pues cómo los evalúo o quién está arriba del otro, porque pues según lo que hace uno o el otro. Al igual que lo que mencionaba de Brian Thomas del año pasado, creo que jugadores como Tyler Warren, como el mismo Ashton Jeanty, ¿no? Que creo ni siquiera va a llegar a Miami. Son jugadores que te dan un potencial de estrella que no puedes dejar pasar. Así no te salga, no puedes dejarla pasar, ¿no? Si por ahí te cae Tyler Warren, que entiendo que es una ala cerrada y que pues a lo mejor no es lo mejor visto, pero ustedes vieron la clase de temporada de Brock Bowers. Miami, Dolphins, Miami. Somos Dolphins. ¿Qué tal, amigos de Somos Dolphins? Bienvenidos. Estamos en la semana del Combine de la NFL y hace unas horas se dio a conocer las diferentes entrevistas con gerentes generales y entrenadores en jefe de cara a la temporada 2025. A pesar de que la actividad de la NFL ya no está activa dentro del campo, la información no para y fuera de ella sigue dando de qué hablar. En este episodio vamos a analizar todo lo que está sucediendo de cara a este evento y, por supuesto, el análisis de los novatos en la temporada 2024 que tuvieron los Miami Dolphins. Adelante, Merino, dinos quién es la alineación de este programa. Marcos Acal, número 10, wide receiver, 1.79 de estatura y exjugador de los Mustangs. Cristian Carrillo, con el número 14, quarterback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Hola César, igual, buen día, gusto en saludarte. La verdad es que estoy muy emocionado porque estamos a días de que comience el NFL Scouting Combine. Vamos a platicar acerca de eso, de prospectos, vamos a analizar la clase del draft del año pasado de los Miami Dolphins y se empiezan a escuchar rumores en la liga, ¿no? De lo que puede suceder con jugadores como Teron Armstead. Los Bills acaban de dar una extensión de contrato importante a su receptor Shakir, entonces pues empieza a haber un poquito de movimiento, los equipos se preparan para analizar a los prospectos, analizar la agencia libre y bueno, pues por ahí escribí en esta semana un thread en Twitter hablando de algunos jugadores que la pueden romper en el Combine después de hacer pues varios análisis de prospectos y creo que hay mucho por qué hablar en este episodio. Es correcto, Marcos, y vamos a tocar esta primera parte del programa. Pues una generación 2024 de los Dolphins con muchas dudas y certezas, luego de varias selecciones, algunas cuestionables, otras sorpresivas, y al final algunas que decepcionaron porque no tuvieron la actividad deseada en su año de novato. Los Dolphins en 2024, Marcos, como bien recordarás, seleccionaron a Chop Robinson, Patrick Paul, Jalen Wright, Mohamed Kamara, Malik Washington, Patrick McMorris y Taj Washington. Antes de ir a revisar caso por caso, ¿cuál es la evaluación general que le das a esta generación? Porque algunos tuvieron un impacto inmediato, otros simplemente no funcionaron de acuerdo a las expectativas que se tenían y otros definitivamente tendrán que pulir varios de su aspecto de juego de cara a su segundo año en este 2025. Mira, César, a mí lo que me gusta cuando hacemos este tipo de análisis es ir para atrás en el tiempo y platicar sobre qué es lo que en ese momento se decía de esta clase y compararlo con los resultados reales, ¿no? Entonces, cuando se tomó esta clase, pues había opiniones encontradas porque primero que nada, son posiciones premium, que me parece eso buenísimo, la posición de offensive tackle, la posición de edge rusher, son posiciones
que se pagan muy caro en la liga, son posiciones premium y siempre es bueno llenar tu roster de este tipo de jugadores. Y hablo de tackle y de edge porque son las primeras dos rondas que, como tú bien sabes, son donde le tienes que pegar para consistentemente armar un roster competitivo. Entonces, desde ese punto de vista, pues muy bueno, pero los jugadores que tomaron los Dolphins no eran necesariamente jugadores que estaban listos pues para empezar a contribuir desde el día uno a gran escala. En algunos casos así fue el caso y en algunos casos pues nos sorprendimos un poquito, por ejemplo con Chop Robinson, ¿no? Que sí le tomó un poco de tiempo al principio agarrar ritmo, set the edge, o sea, le faltaba un poquito de técnica, de cubrir los bordes. Pero bueno, fue mejorando con el tiempo y tuvo una temporada muy, muy, muy buena. Incluso me atrevo a decir que fue probablemente después de Jared Verse el segundo mejor edge rusher de esta clase de novatos. Entonces, pues me parece que fue muy bueno, pero bueno, ya adentraremos poco a poco con cada uno de ellos, pero me pareció que hay muchas áreas de mejora en la clase. Algunos jugadores pudieron obviamente dar más de lo que dieron y otros pues también nos sorprendieron un poquito. Para mí es una clase promisoria, Marcos, porque hay jugadores que nos dejaron buenos rasgos o sabores en esta segunda parte de la temporada. Ya mencionabas a Chop Robinson, pero a mí el que realmente me gustó bastante cómo fue evolucionando, pese a la calidad y cantidad de jugadores que había en la posición de receptores, es el caso de Malik Washington, un jugador que a lo mejor en la NFL con el prototipo que hoy en día se tiene en la posición de receptores no se tenían en alta estima, y ya lo platicará Cristian en unos momentos. Creo que Washington fue elevando su nivel de juego cuando se le requería a pesar de los errores, y creo que este puede ser pues un jugador a considerar en este segundo año. Cristian, con el gusto de saludarte, de ser el C con el Robin, de que creo va a ser el receptor número uno en esta temporada, como lo es Jalen Waddle. ¿Cómo estás, Cristian? Pues saludarte. Hola amigos, pues muchas gracias, aquí acompañándolos un poquito tarde, andamos con bastantes actividades aquí en lo personal, pero un gusto saludarlos, estaba escuchándolos el tema de Malik Washington. Efectivamente, Malik Washington vino de menos a más, ¿no? Porque por ahí al final de la pretemporada del año pasado tuvo una lesión que lo limitó en los primeros partidos y entonces tardó en agarrar ritmo, pero la verdad es que el chico, pues, para ser novato, fue de los que más destacó en el equipo y se espera mucho en este segundo año, como dices. Creo que lo único que yo pondría como un asterisco ahí es, no sé si ya lo comentaron, pero creo que al final Malik creo que va a aportar, pero independientemente de lo que suceda con Tyreek Hill y con el tema de Waddle, que tuvo un bajón en este año, creo que sí hace falta reforzar digamos, el tema de los receptores, la posición como tal, porque inclusive llegó a que nuestro entrenador de receptores, Wes Walker, saliera del equipo, ¿no? Por lo que haya sido, es una posición que tuvo un bajón tremendo en el último año, a comparación del 2023, y creo que lo que es el cuerpo de receptores sí necesita dar un giro, así como se ha venido mencionando que McDaniel, Greer, etcétera, el staff están tratando de dar este año toda la fuerza y todos los cambios de todo lo que se aprendió de lo mal que se hizo. Creo que también eso se debe de dejar de cubrir, de reforzar o de hacer que la posición sea mejor, porque pues desde el año pasado no acabamos dependiendo de John Smith, ¿no? Es increíble. Y creo que independientemente que está Malik Washington, que está el mismo Taj Washington por ahí lesionado y ahí esperando turno para poder mostrar lo que tiene, y bueno, creo que el tema de Malik va a ser súper importante porque es joven, tiene muchos años por delante y va a ser muy productivo en el año que viene, creo yo, pero sí hace falta, no sé, yo sí soy de la idea de tener un receptor ya con un poquito de diferentes características para que nos pueda dar otro tipo de situaciones e inclusive pueda variar el esquema ofensivo de Miami. Un gusto saludarlos, Marcos, y un gusto saludarlos, César.
Gracias, Cristian. Vámonos caso por caso, Marcos. Primera ronda del draft de la temporada 2024 en el turno número 21. Chop Robinson de la Universidad de Penn State fue seleccionado por los Miami Dolphins. Jugó la temporada completa con tan solo un partido como titular. Tuvo 4 pases defendidos, 6 sacks, 14 golpes al mariscal de campo y 8 tacleadas para pérdidas, sobre todo en esta segunda parte del año, siendo en específicos la visita a Los Ángeles Rams. Creo que fue el punto de irrupción del Toro y donde nos hizo ilusionar, recordándonos a las viejas glorias como Cameron Wade, Jason Taylor, en tener a un jugador especialista en esta posición e incluso reconocido por la NFL al ser uno de los candidatos para ser el novato defensivo del año. ¿Qué calificación le das a Chop en este primer año como novato y como miembro de los Miami Dolphins? Mira, le voy a dar un B+, cerca de un A-, pero me voy a quedar en B+, porque creo que tuvo altibajos en la temporada, ¿no? Empezó realmente no muy bien, tenía flashazos, pero era un jugador que, como bien lo mencioné, le faltaba cubrir el borde, le corrían por su lado, y es un jugador que vino de menos a más, terminó muy fuerte. Hay que recordar lo que se decía de él antes del draft y lo que se podía ver de él. Era un jugador que súper explosivo en su primer paso, muy atlético, que no tenía mucha producción en colegial. Por alguna razón no cerraba las jugadas, no terminaban en capturas sus jugadas, a pesar de que estaba encima del quarterback. Y bueno, pues eso también le logró suceder al principio de la temporada, ¿no? En un principio pues parecía que se acercaba y no lograba capturar, pero luego conforme pasó el tiempo fue un jugador de impacto, más aún cuando Jalen Phillips se lastimó, cuando tuvo que asumir un rol mucho más protagónico en el equipo. Robinson tuvo una muy buena temporada, creo que superó las expectativas de todos, era un jugador que se esperaba que empiece a producir como lo hizo en su segundo o tercer año, y a pesar de eso, pues creo que cumplió, creo que lo hizo bastante bien y yo le voy a dar una calificación individual a él de B+. Excelente calificación y concuerdo, Marcos, pero no sé qué piensa Cristian. ¿Qué evaluación le das al Toro luego de su primer año como jugador de los Dolphins? Yo coincido, creo que un B+, una calificación justa y merecida para Chop Robinson. Ya lo escribió muy bien Marcos, la verdad es que poco que agregar, pero a mí en lo particular lo que me llama la atención es que es un jugador que no solamente aportó en dar presión al quarterback, ¿no? A mí me fue llenando el ojo en diferentes situaciones que inclusive fue lo mandaron en roles de cubriendo a algunos jugadores en pase, y en esas persecuciones que hace, o sea, me recuerda un poquito al pundonor que tenía Christian Wilkins cuando estaba con nosotros, que tú lo veías que se iba un corredor por ahí unas 10, 15 yardas o 20, y él como tackle lo seguía hasta, o sea, no importaba que había avanzado 20 yardas, él seguía corriendo y lo alcanzaba, ¿no? Me recuerdo haberlo visto muchas jugadas hacia Christian Wilkins, y por eso que siempre fue un líder en Miami. Pues al señor Chop Robinson yo le vi con esa velocidad que tiene, ese tipo de no rendirse, ¿no? Ese tipo de cualidad de no rendirse, de seguir, de taclear muy bien, de provocar la captura de otro compañero, de aceptar los roles que le proporcionen en el staff de coacheo, porque no es nada más ve por atrás del coreback. Creo que para ser un novato entendió muy bien el esquema de Weaver, y eso se le aplaude al novato. La verdad es que pues el único problema por el cual inclusive no estuvo cerca del novato del año fue el tema de que se le apareció Jared Burns, que tuvo un temporadón, pero en ese partido que mencionaba Marcos contra los Rams parece que se motivó, y la verdad tuvo un mejor partido que Jared Burns, ¿no? en ese enfrentamiento en lo particular. Y creo que pues le ayudó muchísimo a Miami la presencia de Chop Robinson, con la ausencia de Chop y de Jalen Phillips casi todo el año, pues cubrió muy bien ese rol, ¿no? Entonces la verdad es que se espera un gran segundo año del novato Chop Robinson. Dejó en claro las dudas, que esclareció las dudas de aquel tema de su estatura, ¿no? Que es un tema que todo el mundo le cuestionaba, porque al final es un jugador que no tiene los prototipos de un ala defensivo ideales, pero los venció fácil, ¿no? Y los
los compensó con otro tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que muy bien la de Bema. La calificación es la perfecta. La segunda selección de los Dolphins el año pasado fue el liniero ofensivo Patrick Paul en la segunda ronda del draft en el turno número 55. Tuvo participación en todos los juegos con 3 titularidades. Sin embargo, Pro Football Focus, estimado Marcos, no lo calificó de buena manera al darle un grado de 44.9%, ubicándolo en el lugar 127 de 141 lugares dentro de la posición de los tackles ofensivos, y donde lo clasifica como en todos estos juegos con 5 penalidades y 3 sacks para los mariscales de campo. ¿Qué te da a entender de lo que evalúa pues esta página tan prestigiosa en cuanto a estadísticas con lo que pudiste ver en la cinta y en el estadio cuando tuvo tiempo de juego pues este liniero ofensivo, Marcos? Mira, no me preocupa mucho lo que diga Pro Football Focus. Al mismo tiempo, cuando tuvo que jugar Patrick Paul fue momentos medio de emergencia. No eres un jugador que se esperaba que juegue mucho al principio de este año, que vaya a jugar inclusive algún snap este año. Iba a ser el sexto, el séptimo liniero ofensivo del equipo. Y es un jugador que no tiene tanta flexibilidad posicional en la línea ofensiva. Es un jugador que fue drafteado como tackle izquierdo y como eventual reemplazo de Teron Armstead. No lo veo y el equipo creo que tampoco lo veía como un jugador, como un guard. Por eso mismo tampoco tenía mucha flexibilidad para jugar tantos snaps mientras Teron Armstead esté en el campo. Creo que Paul cuando llegó a la liga tenía deficiencias técnicas, pero bueno, siempre el tamaño, ¿no? El tamaño prototipo, la monstruosidad que podía llegar a ser por cómo es imponente, y creo que es un jugador que se puede construir a través de él. Creo que me gusta bastante. Obviamente la evaluación yo diría incompleta. Si tuviera que calificar diría C por lo que mencionas, ¿no? Por los penalties, por los sacks permitidos, que fueron 3, pero tampoco creo que fue lo suficientemente malo como para decir, este es un proyecto que ya los Dolphins lo pueden tirar a la basura, y creo que no, creo que los Dolphins pueden construir todavía a través de Patrick Paul. Claramente no me siento, ni creo que ustedes contentos con que Patrick Paul sea el tackle izquierdo titular el año que entra, sin tener competencia, ¿no? De algún novato, de algún veterano. Entonces, creo que necesita ese empuje, pero al mismo tiempo, pues creo que puede haber futuro en Patrick Paul. Sí, creo en Patrick Paul, sigo creyendo en él, pero pues yo lo diría incompleto, y creo que es temprano para poder calificarlo todavía. Pues mira, pues voy a verme aquí como el maestro Barco digo, me parece perfecto que Marco sea el maestro rudo, porque al final pues él es el especialista del draft. Pero yo creo que Patrick Paul, de inicio, creo que es muy complicado darle una evaluación porque jugó muy poco, ¿no? Lo que decía Marcos. Entonces, irse a un lado, a muy bajo, a muy alto, me parece injusto para Patrick Paul. Pero el tiempo que estuvo en el campo, digo, yo le voy a dar una calificación de B, digo, por el tiempo que estuvo en el campo, la verdad que muy poquito. Este año fue chistoso porque, a diferencia de otros años donde se ausentaba casi todo el año o jugaba poco, Patrick Paul aquí antes estuvo bien casi en todos los partidos, ¿no? Por ahí salía y eso, pero no seleccionó muchos juegos. Entonces eso le limitó el tema a Patrick Paul. Por su altura es imposible que sea un guardia y por eso también tuvo poco juego, pero hubo ocasiones que inclusive lo adaptaron como tackle derecho, sustituyendo a Austin Jackson, y lo hizo muy bien. Eso me deja buen sabor de boca, porque al final tiene esa flexibilidad de poder utilizar en ambos lados. Yo recuerdo que cuando jugó por derecha no tuvo errores prácticamente. Digo, no eran impresionantes sus actuaciones, pero al final a un novato le pides que no cometa errores y que cuide a su quarterback, ¿no? Y creo que esa parte la cumplió bien. Por ahí sí tuvo algunas. Recuerdo un partido, creo que contra los Tejanos, donde sí se le fueron 2, 3 ahí capturas y se vio muy mal, pero realmente en lo general se vio bien, correcto, con el aprendizaje que debe tener un novato. Y a mí lo que más me llamó la atención de Patrick Paul es que en situaciones por corrida sí llegaba a ese segundo nivel, y eso me gusta, porque al final
Cuando ves un tackle, sobre todo un tackle izquierdo, como es su especialidad, estar estático, difícilmente se mueve de ahí de su zona de cobertura de pase, en contra de la presión hacia el pase. Eso también te lleva a decir que pues a lo mejor es muy bueno protegiendo al coreback, pero a su vez el tema de la cobertura, los bloqueos de ese segundo nivel que se necesitan en las situaciones por tierra, pues no te aporta mucho, ¿no? Y entonces yo vi varias jugadas con la Chain, que es la clásica jugada que mandaban con pases cortos y eso, en donde era el encargado también de salir a bloquear y lo hacía muy bien, creo que para hacer un primer año lo hizo bien, ¿no? Entonces creo que yo sí le doy ver por esta situación, pero la verdad es que es complicado porque jugó poco tiempo. Y pues aprovechando tu experiencia en la posición de corredores, Cristian, la siguiente selección que los Dolphins tuvieron en la cuarta ronda del draft, en el turno 120, fue el corredor Jalen Wright, un jugador con altas expectativas de acuerdo a los expertos en el draft y jugadores de fantasy, lo colocaban como un arma a considerar, pero con los Miami Dolphins no tuvo el tiempo de juego deseado, donde participó en 15 partidos, de los cuales solamente tuvo un partido como titular, generó 68 acarreos para 249 yardas sin anotación, siendo su mejor partido de la temporada el duelo contra los Patriotas de Nueva Inglaterra al inicio de la temporada. Cristian, ¿cuál es la calificación y evaluación que le das a este corredor Wright? Y considerando que hace unas semanas también los Dolphins dieron de baja ya al veterano Raheem Mostert, dando a entender que la confianza en este jugador es muy alta para su segundo año. Sé que intencionalmente me preguntaste a mí primero porque me hace una fibra sensible, es un jugador que en lo particular a mí me gusta mucho desde que se drafteó, y la verdad, pues peor que Paul, ¿no? Es difícil evaluar a alguien que tuvo, yo lo que veo aquí es que Jalen Wright realmente, en lo particular lo que yo pienso es que tuvo muy pocas posibilidades de mostrarse, ¿no? Y la verdad yo lo pienso que fue injusto porque en ocasiones Mostert pues realmente no te aportó mucho el año pasado por la situación física, por lo que haya sido, y realmente no cupo nunca en mi cabeza en el año el por qué no le dieron más juego a Jalen Wright al grado de que pues poco a poco se fue apagando la velita de Wright, ¿no? Y en los últimos juegos, donde ya le empezaron a dar un poquito, pues un poco, porque tampoco fue mucho, unos acarreos más, pues ya empezó a verse mal, ya también Miami ya no traía ese mismo impulso del arranque del año, y ya la línea ofensiva ya no era la misma, también el mismo funcionamiento, entonces los huecos ya no se abrían y él ya ni se podía quedar, porque entonces realmente si tú ves sus números, realmente son malos en cuanto a cómo terminó, ¿no? Fue totalmente bipolar la temporada y los poquitos acarreos que le dieron. Entonces es difícil de evaluar. Yo la verdad, por lo que pienso del jugador, le voy a dar una evaluación de B igual, pero creo que el potencial de jugador es mucho mayor. Creo que aquí es un tema, no sé si fue Studesville, no sé si fue McDaniel, no sé si fue alguien más en las decisiones, pero sigo sin entender el por qué se le dieron tan pocas oportunidades después de lo que mostró en pretemporada, después de lo que mostró en los primeros juegos de la temporada, en unos pocos acarreos que le daban, que tenía unos porcentajes de acarreo de hasta más de 6 yardas, más de 5 yardas, y que a veces creaba jugadas rotas, y él mismo con la velocidad que tiene. Creo que es un jugador que tiene cualidades tan buenas que por eso creo que McDaniel adolece de Mostert, sabiendo detectar que tiene un talento ahí, pero sí creo que Jalen Wright sufrió un tema de los problemas del coacheo, por quien haya sido, y que ojalá no se repita lo que sucedió, por ejemplo, con Chris Brooks, que vimos que ha tenido sus flashes, sus flashazos en Green Bay, y que a veces ese talento que tienes ahí, que inclusive gastaste una tercera ronda por obtener a Jalen Wright, pues no se desperdicien este año que viene, ¿no? Creo que Devon Achane no puedes, siento que el año pasado cayó McDaniel en un tema como lo de Hill, uno previo en donde todo era Hill, y el año pasado fue todo Achane, y tercera y una, y va Achane, y en el zona de gol va Achane, y en todos lados iba Achane, ¿no? Y sabemos del potencial estrella que tiene Devon Achane,
pero, pero Jalen Wright fue muy poco utilizado y la verdad creo que cacha bien, tiene buen bloqueo. En ocasiones donde lo pusieron bloqueando, yo lo estuve observando en los pocos snaps que tuvo y tenía esas cualidades. Tiene la posibilidad de ir por el centro y tiene la posibilidad de ir por fuera porque tiene una gran velocidad a pesar de ser un jugador más corpulento que Achane. Tal vez no, su especialidad no es los terceros y uno, y eso está igual. Creo que en esa parte seguimos adoleciendo de eso con Achane y Wright, pero creo que es un jugador que realmente no lo supimos utilizar y creo que hubiera sido de gran ayuda, y sobre todo yo la gran cantidad de años le hubiera puesto muchísimos más snaps que Mostert, se le respetó su jerarquía a Mostert, pero bueno, ya se dieron cuenta de esto y por eso es que ya hay una decisión de continuar con Jalen Wright, ¿no? Fue muy deseado en el draft, fue el objetivo de los vaqueros de Dallas antes de que Miami lo tomara, y bueno, pues esa es mi calificación y me alargué un poquito, pero es porque me dieron una fibra sensible. Adelante, ahora va Marcos, me imagino. Vas, Marcos, esperamos tu análisis de este corredor, del cual concuerdo con Cristian, se le esperan grandes cosas porque los Dolphins dieron una tercera ronda de este draft, Marcos. Entonces, ¿qué nos puedes decir de este corredor? Yo también creo en Wright, me gusta Wright. Tuvo jugadas explosivas. Por ahí recuerdo, creo que una en contra de los Colts, si no me equivoco, que había sido como de 40 y tantas yardas, que al fin hubo un holding y se echaron para atrás y no contó. Pero es un jugador que mostró en el poco tiempo que jugó algunas cosas interesantes. Es un jugador que es pesado, pero al mismo tiempo es rapidísimo. Entonces es una combinación que no es fácil de encontrar. Me gusta Wright. Yo igual digo que es una calificación incompleta porque pues no lo vimos mucho. Es difícil saber lo que pasaba detrás de cámaras, detrás del juego, en el locker room, si el jugador quizás no tenía el playbook bien memorizado, quizás sus bloqueos no los tenía bien resueltos, los calls. Es difícil saber qué es lo que está pasando atrás y por qué no tuvo el tiempo de juego que pudo haber tenido, porque lo mencionó Cristian, a veces había una necesidad importante del equipo en darle todo a Achan cuando no había por qué. Cuando tú mantienes frescos a tus corredores, pues muchas veces vimos la fórmula, ¿no? Hace 2 años. Lo vimos hace 2 años cuando se complementaban Mostert y Achan, cómo funcionaba bien la ofensiva. Y este año le cargaron demasiado peso, creo, a Achan y eso a mí no me encantó. Mostert pues, tuvo lesiones, no fue su mejor año. Entonces, sí me sorprendió que no le hayan dado más acarreos, incluso partidos que estaban ya perdidos. Pues, ¿por qué no jugar al novato? ¿Por qué no ver qué es lo que tiene? Entonces, pero bueno, creo en Wright. O sea, al final los Dolphins ya no van a contar con Mostert para este año y Wright tiene el camino libre para hacer el complemento de esta ofensiva de Damon Achan y bueno, pues me quedo, si tuviera que ponerle un número, me quedo con C menos. Y no porque haya hecho mal su trabajo en el campo mientras haya estado, sino porque pues se debió de haber ganado más oportunidades y por alguna razón no se las ganó. Y ahora vamos con dos jugadores, muchachos, que tal vez no tuvieron la mayor cantidad de tiempo de juego posible, pero que al menos en la pretemporada uno de ellos sí dio un impacto positivo y de que se esperan grandes cosas en una posición donde los Dolphins requieren mayor atención. El primero de ellos es Mohamed Kamara, un jugador seleccionado en la quinta ronda del draft, en el turno 158 por los Miami Dolphins, y el jugador Patrick McMorris de la Universidad de California, sexta ronda del draft, en el lugar 198. El caso de Mohamed Kamara estuvo solamente en 5 partidos disponibles, mientras que McMorris, luego de tener una lesión durante el verano, se perdió un gran tiempo de juego, pero estuvo en 6 partidos en la temporada. ¿Cuál es la evaluación que le das a estos dos jugadores, Marcos? Pues mira, Camara es un jugador que, a diferencia de Robinson cuando salió del draft, tenía toda la producción, tenía muchísima producción, pero no tenía las cualidades físicas en el sentido de su altura. Es un jugador que resbaló en el draft simplemente porque está considerado un poco bajito y un poco liviano, pero es un jugador que nos encantaba y de hecho me acuerdo que Christian creo que era muy aficionado de él en el proceso del draft y es un jugador que
enseñó flashazos, sí llegó a jugar algunos snaps y es explosivo, tiene también un primer paso bastante explosivo. Otra vez, no quiero sonar como perico y que nada más repito lo mismo todo el tiempo, pero es incompleto porque no jugó lo suficiente para poder dar un grado así, de decirte, le faltan oportunidades, sí le faltan oportunidades, sí es un jugador que puedes desarrollar. Yo lo veo como un especialista en terceras oportunidades, como un pass rusher en situaciones evidentes de pase, como un pass rusher situacional más que como un jugador de 3 downs, un jugador de terceras oportunidades, pero es un jugador que en el poco tiempo que lo hizo bien. Yo me acuerdo haber visto un par de drives ahí que lo había hecho bien. No tengo sus números enfrente de mí, igual alguno de ustedes se acuerda, pero creo que tuvo una captura o una y media capturas en la temporada, puede que esté equivocado. Y creo que me quedo con buen sabor. O sea, al final tampoco tenía una expectativa muy, muy grande de Camara en este año y me quedo con buen sabor de boca. Y en tu caso, Cristian, de estos dos jugadores, tanto Camara como McMorris, ¿cuál es la calificación que le das a estos dos jugadores? Y por supuesto, ¿qué esperar para su segundo año como jugador de los Dolphins? Bueno, perdón, Chris, te voy a interrumpir. Se me olvidó hablar de McMorris. Mira, hablando de McMorris, en pretemporada lo hizo espectacular. Fue un año muy, muy complicado para los safeties. Jugaron muy mal. Poyer y Holland tuvieron grados muy malos de Pro Football Focus, fallaban tacleadas, estaban perdidos. Poyer mostrando su veteranía y Holland se ve que no ha sido el mismo desde sus lesiones de sus dos rodillas. Por cierto, parece que Holland ya no va a regresar al equipo en 2025. Y McMorris enseñó cosas muy, muy buenas, tacleando fuerte, sólido, bien posicionado, pero bueno, desafortunadamente tuvo esa lesión y ya no lo vimos en el campo bastante. De hecho, prácticamente no jugó todo el año pasado y eso dolió porque era un jugador que venía en ascenso y que no se esperaba mucho de él. Igual me acuerdo de ti, César, que habías tomado notas de él y habías comentado justo cuando los Dolphins lo draftearon que te había gustado mucho lo que habías visto de él en sus videos. Yo no lo había evaluado, era un jugador que no logré evaluar en el proceso del draft, no lo conocía y bueno, pues me sorprendió para bien. Creo que el tipo tiene oportunidad de ganarse posiciones, no quiero decir titular inmediato, pero puede llegar a sorprender y incluso acabar siendo titular el siguiente año con la partida de Poyer y de Holland. Escuché a Marcos y sí, efectivamente el tema de Mohamed Camara, un jugador que a mí me gustó mucho en la evaluación colegial porque inclusive tuvo un gran de East-West Rainbow que destacó muchísimo en ese tazón previo a las elecciones del draft. Y ahí fue donde pues me encantó, pero aquí a diferencia de lo que hablé de este Jalen Wright y de Paul, con las pocas oportunidades que tuvieron, también aquí Cámara pues, tuvo pocas oportunidades, difícil de evaluar, ¿no? Ahí sí le voy a poner un C menos, o hasta C. Sí, C menos es menos que C, ¿no? Entonces C menos, porque aquí creo que sí le voy a poner una palomita a Weaver, ¿no? Creo que sí tuvo ciertas oportunidades y la verdad, su desempeño fue mucho menor de lo que yo había esperado. Creo que sí había deficiencias muy, muy visibles en su juego. Se notaba la novatez pues, del jugador. De repente lo ponía un poquito al centro y se perdía, lo ponía en el exterior y sí llegó a tener algunas presiones de quarterback, pero no se halló realmente en una posición y Weaver no le encontró, a pesar de que había tantas ausencias, nunca logró darle la confianza y creo que sabemos de lo que fue Weaver en este año, que para mí la verdad es que hizo muchísimo con casi nada. Y yo le voy a poner ahí la palomita a Weaver, creo que todavía no está listo, creo que Camara tendrá que trabajar muchísimo para poder estar en los estándares de poder ser jugador titular y inclusive hasta de mantenerse en el equipo, tendrá que luchar su puesto porque pues vienen los regresos de Chop, en teoría, ¿no? Vamos a ver, y de Jalen Phillips, que ese sí prácticamente seguro. Entonces, más Chop Robinson, más Manuel Ogba también me parece que es agente libre. La posición está copada de jugadores de talento como para tener algo seguro, ¿no? Y moverlo al centro como un tackle es muy complicado, por lo que mencionaba Marcos de sus cualidades físicas,
y que al toparse con la gente del NFL sí se notó la diferencia de lo que había mostrado en el colegial, ¿no? Entonces, pues tiene mucho por delante Camara de eso. Me explayé un poquito más porque es un jugador que sí, como dicen, me gustaba mucho en las selecciones del draft del año pasado. Y lo que es McMorris también poco difícil evaluarlo, la verdad es que también pues vamos a darle un C menos, pero porque realmente estuvo también lesionado casi más de la mitad de la temporada, mostró muchísimas cosas en pretemporada, pero difícil evaluar su desempeño contra terceros, cuartos equipos y realmente su situación que mostró ya después de, digamos, del juego 10, la jornada 10 en adelante, que tuvo algunas participaciones, pues realmente fue en equipos especiales, ¿no? No le dieron, yo decía que la verdad de lo que te estaba dando Poyer en muchos juegos y en muchos programas, aquí lo mencioné, yo era de la idea de meter a McMorris a ver qué te daba, porque el señor Poyer no dio absolutamente nada, ni en intercepciones, ni en tacleo, ni en nada, ¿no? O sea, no fue una de las peores contrataciones, no nada más del equipo, sino a lo mejor hasta de la NFL en agencia libre. Y bueno, pues la verdad es que era probar a ver qué te tenía McMorris. Y un poquito lo que sucedió el año pasado, también de los errores del coacheo, ¿no? No nada más de McDaniel, sino de todo su equipo. Ahí también está participando Anthony Weaver, porque es el coordinador defensivo, de oye, si te están dando menos algunos jugadores, pues prueba a los novatos, ¿no? Y creo que Jalen Wright y McMorris, en algunas circunstancias de lo que se veía en el campo, pues pudieron haber estado perfectamente dentro a ver qué te daban, ¿no? O qué te brindaban en ciertas oportunidades, y prácticamente fueron pocas. Que ojalá cambie esa visión de los coaches de que hay veces que pues tienes que buscar, entendemos que tienen que aprender esquemas, tienen que aprender, pero pues, si no entran al campo no van a aprender, ¿no? Ve a Kansas City, al mismo Filadelfia, a todos estos equipos grandes, a los Ravens, ponen a los jugadores novatos los Ravens tuvieron a un novato, Marcos ahorita nos dirá el nombre de un corner que estuvo jugando todo el año prácticamente de titular. El receptor veloz de Kansas, o sea, tuvo mucha participación. En el Super Bowl fue el mejor jugador, ¿no? De ese equipo, a pesar de lo más que se vio. Entonces, tienes que tener confianza en lo que seleccionaste y ponerlos en el campo de juego en ocasiones, ¿no? Entonces, pues ojalá McMorris se encuentre. Creo que McMorris sí estará, sí o sí, porque pues la posición está muy débil y requiere una reconstrucción completa, el tema del perímetro en Miami. Pero en Mohamed Camara sí lo veo pues con mucho trabajo por delante. Y dejamos este nombre para el final, muchachos, porque obviamente Tag Washington no va a tener evaluación porque tuvo una lesión durante los campos de entrenamiento en el inicio, que puso fin a su temporada, pero este jugador, hablábamos al principio del programa, Marcos, fue emergiendo y levantando la mano en la posición de receptores. El egresado de Virginia, Malik Washington, sexta ronda del draft con el turno 184, tuvo una buena actuación, sobre todo en los equipos especiales. Con los Delfines de Miami en su año de novato tuvo participación en 14 partidos, en donde el jugador tuvo 36 targets para 26 recepciones, 223 yardas, sin anotaciones. Ah, no, mentira, con una anotación, Marcos. Bien recordarás ese juego contra los Ángeles Rams y sobre todo ese regreso de patada contra los Jets que obligó a mandar a tiempo extra para ganar el partido y romper el hechizo de Aaron Rodgers en el Hard Rock Stadium. ¿Cuál es la evaluación que le das a este jugador y de lo que esperas para su segundo año como receptor de los Dolphins? Yo creo que fue bastante exitosa. Creo que cumplió con las expectativas que teníamos, porque teníamos expectativas altas de Malik Washington. Los Dolphins tenían una vacante en la posición de receptor 3 que, pues, supuestamente Odell Beckham lo iba a cubrir, nunca lo acabó cubriendo, pero sabíamos que Washington era prácticamente el siguiente hombre y era un jugador que había hecho cosas muy buenas en Virginia, tenía números comparables con algunos de los receptores más productivos últimamente de la NFL o de colegial que lograron ser igual de exitosos en la NFL. Es un jugador que, como bien lo mencionas, pues tiene explosividad, yardas después de la recepción y cumplió. No es fácil para un novato receptor, pues lograr los números que logró, aunque no son estratosféricos. Fueron creo que bastante decentes, jugó bien en equipos especiales, también tuvo por ahí algunos errores, también tuvo
un fumble que costó también importante, o sea, tuvo también sus áreas de mejora que tiene que erradicar esos errores, pero es un jugador que para mí se consagró como el receptor 3 del equipo. Creo que entra como favorito para seguir siendo el receptor 3 del equipo en esta siguiente temporada. Yo sí le traería algo de competencia, pero sí me sentiría cómodo con él si seguir desarrollándolo como receptor 3. No lo veo yo como un receptor 2. O sea, todavía, a pesar de que sí creo que se puede seguir desarrollando, yo creo que un jugador, tu receptor 2 y estoy hablando 2 en el supuesto de que un Tyreek Hill se vaya a ir, ¿no? Lo que quiero decir con esto es, no sé si a largo plazo va a acabar siendo el receptor 2 del equipo, pero un sólido receptor 3 creo que ya lo lograste y creo que sí es un jugador que tiene esas cualidades y creo que sí puedes contar con él con eso. Y me parece bueno, me parece exitoso y yo le pondría pues no sé, ya, no me acuerdo si ya le di el número, pero creo que B, le pondría un B de calificación. Sí, claro. Malik, yo creo que la verdad yo a Malik le daría un B más y les voy a decir por qué. Le daría un B más, inclusive cerca, solamente por abajito de Chop Robinson, de ser nuestro mejor pick, porque encontraste un talento muy bueno en una ronda muy baja, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones son las que se piden. Digo, entendemos que la valoras al jugador, ¿no? Pero lo que aporta el jugador para la selección que tuvo también es válido, ¿no? Ese parámetro de consideración, ¿no? Y creo que, o sea, lo que te aportó Malik, o sea, su gran problema del año fue, creo yo, esa lesión que tuvo arrancando en la pretemporada, que recuerdo haberla visto y que aquí lo comentamos, dijimos, no, no puede ser, o sea, se esperaba mucho de este chico, y lo mismo de Tag, ¿no? Que también Tag de hecho ni jugó, pero Malik Washington se lesiona por un golpazazo que recibe ahí contra los Bucaneros de Tampa Bay en pretemporada, y pues esa ausencia de los primeros juegos le provocó que arrancó muy lento, y en lo que convencía a los coaches, y en lo que entendía el esquema, y en lo que agarraba la onda del NFL con los titulares, pues tardó en arrancar, ¿no? Pero de repente a media temporada te empezó a dar lo que no te daban otros, ¿no? Inclusive produciendo en algunos juegos más que Jalen Waddle. eh, Su aporte en equipos especiales, no lo llamaría bueno, lo llamaría estupendo. Quitando ese error que tuvo por ahí, que sí nos costó ahí un fuerte si no mal recuerdo, fue contra los Contra Colts, los ¿no? Packers. Contra los Packers. Que tuvo ese error ahí, que pues grosero, y sí nos volteó, o sea, un momentum que traíamos del partido, aunque después fue ya muy disparejo el juego. Realmente el aporte que dio es lo que le pedíamos a Braxton Berrios los años pasados, con unos contratos millonarios, ¿no? Braxton Berrios, la verdad es que quedó a deber, se la pasaba de noche ahí cotorreando con su novia, y la verdad es que no te dio nunca en equipos especiales lo poquito, o sea, con los pocos snaps que tuvo cuando regresó de la lesión, los regresos fueron muy buenos. O sea, tú ves el promedio de regreso, inclusive por ahí yo jugué en algunas ligas de fantasy donde también teníamos puntos con los equipos especiales, y lo llegué a tomar porque su porcentaje de regreso, de yardas por regreso, era muy bueno, era de los mejores de la liga, digamos, considerando los regresos que tuvo. Entonces, digo, no tuvo un touchdown, pero también recuerdo un partido que ganamos donde, gracias a un regreso de él, nos dejó a puerta de cañón para un regreso de Tua. Entonces, o sea, la verdad lo que te da Malik no es nada. Y luego por ahí en algunas evaluaciones que vi, su grado de separación que tiene en las jugadas que estuvo es muy bueno en comparación con otros receptores. Y él siendo novato, ¿no? Creo que se adaptó rapidísimo. Creo que la curva de aprendizaje se la aventó rapidísimo. Y ya en los últimos partidos lo veías como un veterano, ¿no? Lo veía haciendo rutas, lo veía haciendo reversibles. McDaniel lo empezó a usar muchísimo porque empezó a ver lo que tenía ahí, y ya al final lo usaban pues, casi como un receptor 2, porque Jalen Waddle no dio mucho en este año, ¿no? En la realidad. Y bueno, yo creo que de Malik Washington, coincido con Marcos que no es un receptor 2, no tanto por lo que puede dar, sino por las características que tiene, ¿no? La estatura no le ayuda mucho a Malik Washington, no es un Tyreek Hill con las cualidades
el Cheetah, que lo exponencian a pesar de su chaparrés, por decirlo así. Y entonces eso hace difícil que sea un receptor 2, pero Malik Washington te va a aportar muchísimo el año que viene. Y si no está Tyreek Hill, sí habrá que reforzar ahí. Y yo creo que aunque esté Tyreek Hill, hay que reforzar la posición, porque las lesiones en los receptores están a la orden del día. Y creo que, repito lo que mencioné al principio, creo que tanto se esperó muchísimo de esa posición y al final no nos dio mucho en el año pasado. Entonces creo que tienes que buscar variantes, nuevos jugadores. Lo de Odell Beckham Jr. fue un cataclismo en la posición porque no te dio nada. Y bueno, creo que Malik Washington llegó a cubrir muchos de esos defectos que se dieron en las decisiones del año pasado y creo que pues la verdad por eso le doy el demás. A mí el juego que va a marcar o es el faro de luz que tiene que seguir Marcos para que me des tu evaluación en términos generales de esta generación 2024 es ese juego contra los Rams. Ese juego contra los Rams es como que esa luz de esperanza que tiene que mirar Miami, un equipo defensivo dominante, un equipo ofensivo que a pesar de los errores en cuanto a intercambios de ovoides se supo reponer y donde los novatos empezaron a brillar, sobre todo esta generación. El caso de Malik y el caso de Chop Robinson fueron cuando levantaron finalmente la mano en un escenario donde los Dolphins en esa parte de la temporada pues estábamos en ese aguas turbulentas sobre si debían o no de cambiar a sus activos más prioritarios para acumular mayor capital o jugártela como terminó siendo, apelando a que se pudiera dar el milagro, aunque no se logró en este 2024. Evaluación, Marcos, para esta generación 2024 de los Dolphins. ¿Podemos ilusionarnos o hay más interrogantes que aciertos para los siguientes años futuros para esta franquicia de los Dolphins? No, mira, yo soy de la idea de que si en cada clase logras obtener 3 jugadores sólidos que se conviertan en titulares, es una clase de éxito. Los Dolphins con Chop Robinson, Patrick Paul, Malik Washington, creo que tienen 3 jugadores que van a ser titulares. Patrick Paul, no quiero así garantizarlo, pero creo que confío en él. Y tienes potencial con Wright, ¿no? Tienes potencial con Wright de que también lo sea, creo que también lo va a hacer. Las clases sí se evalúan en 3, 4 años, pero sí creo que los Dolphins van a tener una clase exitosa. No quisiera decir tampoco que espectacular, que es la mejor clase que los Dolphins han tenido, pero puede ser una clase bastante sólida. Los demás jugadores, pues con que aporten en equipos especiales, creo que es ya un éxito. McMorris tiene también chance de sorprender. Eh, yo hoy en día le pondría B- a la clase, pero es muy temprano. Es todavía muy, muy temprano y hay que esperar a ver. Y sí estoy esperanzado. No creo que es la clase que va a revolucionar la franquicia, ni que sea la columna vertebral de esta siguiente pues, generación de Miami Dolphins. O sea, no creo que es la clase que sea la columna vertebral, pero es una clase que sí te va a otorgar jugadores sólidos en posiciones importantes. Como todo lo que ha sido de Greer, con 50% de aciertos, 50% de errores, creo que la calificación de B es adecuada. Por ahí los errores pudieran decirse Camara y pues a lo mejor un Tag Washington que no fue tan sólido, muy liviano, ¿no? El receptor y pues no logró ni llegar a la temporada. Digo, difícil evaluar, por ejemplo, lo de Chop Robinson, a mí fue un buen jugador, pero no sé, o sea, yo siento que en las primeras rondas, no quiero decir, no tengo nada en contra de Chop Robinson, para mí fue espectacular ese pick, pero por ejemplo, había jugadores como Brian Thomas que tenían en el sellado, tatuado en la mente, en la frente, en todos lados, un potencial estrella, y que en las primeras rondas no puedes dejar ese tipo de jugadores, ¿no? Lo mismo va a pasar este año, ¿no? Ya hablaremos de eso después, pero hay veces que sí tienes que buscar ese potencial de esos jugadores, y por ese lado yo me voy un poquito también a ese 50-50, ¿no? O sea,
sí es bueno marcar también esos errores en las selecciones de Greer y de McDaniel. Lo de Jalen Wright, digo, excelente el pick, pero pues no lo usas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que te dejan pensando. Vuelvo a decir, es un tema no tanto de los picks, ¿no? Creo que son buenos jugadores con mucho potencial, como dice Marcos, pero el cómo los estás usando creo que no es lo adecuado. El no echarlos a aprender, el no tener esa visión de que Jalen Wright te puede dar más que un Mostert, ya en muchas ocasiones, que un McMorris te puede dar más que Poyer, que un Patrick Paul te puede dar más pues, no sé, a lo mejor Armstead y Kendall Lamb tienen una gran temporada, pero pues meterlo un poquito más, y creo que también Patrick Paul tiene mucho potencial, que Malik Washington, si ves que te está aportando en todos lados, pues lo metas más y no en los últimos 3 partidos, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas más bien son los que opacaron un poquito la clase, esas decisiones, como fue todo lo del año pasado de Miami. No quiero responsabilizar completamente a McDaniel porque no es solo él, ¿no? O sea, al final hay muchas cosas involucradas ahí. Los mismos coaches, Anthony Weaver, que también tuvo un buen año, pero pues también tiene esas decisiones con la parte defensiva. Seguramente influyó en que fuera Chop Robinson el pick sobre estos que estoy mencionando, ¿no? Sobre todo en primera ronda. También tenemos que considerar que no tuvo Miami o sea, no tuvo una tercera ronda, tuvo que hacer un trade para alcanzar a Wright. Tenemos muy poco, muy poca cantidad de picks el año pasado, cosa diferente a la de este año. Considerar que el año pasado, como tuvimos una buena temporada, pues todos los picks fueron casi en los últimos, o sea, por ahí del 20 para arriba de los equipos, entonces eso pues ya te llega a lo último de la ronda. Y este año no, este año estás más pegado acá a los primeros, entonces va a ser importante ese giro en este año, repito, en este año va a ser muy importante esas decisiones, van a marcar el parámetro de todos ellos para ver si se mantienen o se van, pero bueno, en general la clase, pues creo que hay aciertos y errores, más aciertos, a lo mejor un poquito cargada la balanza, 60%, 40% sobre lo bueno, por eso es que doy un B, y bueno, sí, muy esperanzadores muchos de ellos. Y en este día, Marcos Christians, fueron las entrevistas con los medios de comunicación de gerentes y entrenadores previo al evento Combine de la NFL en su edición 2025. Y lo más llamativo fue que solamente para los Miami Dolphins estuvo el entrenador en jefe. Curiosamente, de los gerentes generales que existen en la liga, hubo 3 equipos que no tuvieron participación: los Vaqueros de Dallas, los Osos de Chicago y sí, amigos, los Delfines de Miami. ¿Qué mensaje te está mandando con, con este tipo de decisiones, Marcos? Y sobre todo, de todo lo que dijo McDaniel, ¿cuál es la cita que más destacas en este día de cara a este evento y para el futuro próximo de esta franquicia? No vi la conferencia completa, César. Lo que sí me quedó, según lo que pude leer en redes sociales, básicamente, que fue lo único que vi realmente, fue el tema de Teron Armstead, que me llama la atención, que no van a approachar el off-season como si Teron Armstead no va a jugar, lo que quiere decir que van en agencia libre a atacar la posición de, probablemente no nada más de tackle izquierdo, sino de línea ofensiva en general. Igual en el draft, creo que el equipo está muy comprometido a la línea ofensiva por fin, y creo que lo tienen que hacer porque además es como la narrativa que los salva, ¿no? A McDaniel y a Greer. Es como el pretexto o la justificación que le pueden dar al fracaso de la temporada pasada, ¿no? De, bueno, la lesión de Tua hay que cuidarlo y esa fue la razón por la que no fuimos exitosos, que no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el equipo tuvo muchos problemas que van mucho más allá de la línea ofensiva nada más, pero esa es la manera como pueden ellos pues justificarlo y pues justificar quedarse en el equipo como ya lo hicieron. Entonces, me quedo con esa cita de McDaniel sobre el tema de que Chris Greer no haya sido parte de eso. Honestamente no sabía, me sorprendiste, César. No, eso es un dato que no lo tenía presente. Bastante interesante, no sé a qué se deba, pero estoy seguro que a partir del jueves, que ya sean todas las pruebas físicas, seguramente estará ahí con todo el equipo de escauteos. Y en tu caso, Cristian, porque además de que no estuvo en la conferencia de prensa, pues con los medios de comunicación previo al Combine,
tampoco estuvo en el evento que realizan los Dolphins año tras año con el tema del cáncer. Hubo una foto que subió el equipo donde estaba el dueño, el entrenador y Tua, pero no estaba Chris Greyer presente. ¿Realmente crees que está en la silla caliente o estará generando pues esas combinaciones para que puedan fortalecer a un equipo de Miami que se quedó corto la temporada pasada y que sin duda dieron 2 pasos hacia atrás en comparación a los primeros 2 años de McDaniel? Yo creo que, yo sin saber también una fuente oficial o algo, creo que la lectura que le doy por el comportamiento que ha tenido cada año Grier, que aunque en otras ocasiones se ha salido a dar la cara en estas épocas del año, creo que si algo tiene es que es muy buen evaluador Chris Grier, ¿no? Y sobre todo vemos el excelente trabajo que hace cuando ya pasa el draft y todavía toma ahí varios talentos, etcétera. Entonces creo que, digo, el tema del evento probablemente haya sido otra cosa, ¿no? A lo mejor algún compromiso que tenía o algo, pero creo que la parte ahora la conferencia de prensa de hoy McDaniel, que no sale Grier, sí tiene que ver con que está prácticamente metido al 100 con su equipo de trabajo en la evaluación de todo esto de los jugadores, sobre todo en esta semana que viene el tema del Combine, y prefiere estar más en un tema de evaluación que en un tema de estar recibiendo preguntas de Tua o de este tipo de cosas como le hicieron hoy a McDaniel, ¿no? Entonces, creo que se hace bien, creo que se debe concentrar, creo que es el último, es the last dance para él, como lo he venido diciendo en muchos foros, para el equipo, para McDaniel, es mucho, the last dance en muchos temas. El Miami tiene que recuperar ese protagonismo, si no, entonces todo va a resetearse. Y creo que Grier está en ese rol. Comentando un poquito lo de McDaniel hoy, lo que mencionabas también de lo que declaró, la verdad McDaniel se ha caracterizado por ser muy directo y no anda diciendo mentiras o buscando máscaras en las cosas que declara. Creo que se va a hacer lo que comenta. Creo que el tema de la agencia libre le van a dar prioridad a la línea ofensiva. Ojo con los nombres, con todo lo que pasó de Terron Armstead ahí, de la noticia del cap space, de lo que bueno que es Chris Grier en hacer reestructuras para liberar. Yo la verdad creo que va a liberar este espacio salarial para poder contratar gente. Y ojo, no se ha mencionado de nombres, pero ya no estamos a muchas semanas y van a empezar a sonar los nombres. Creo que con lo que declaró McDaniel, yo no estoy, así que no estoy seguro, pero creo que los nombres de primera línea se van a empezar a hablar en Miami, ¿no? Hablando de Ronnie Stanley, hablando de Will Fry como guardia, de James Daniels, otro guardia que viene de Pittsburgh, de Jedrick Willis, que estuvo en Alabama en algún tiempo ahí con Tua, etcétera. O sea, son jugadores que se van a empezar a evaluar y seguramente van a estar ahí en los rumores. El tema también entre líneas dijo que el tema de los corredores pues va a confiar en Jalen Wright y de Chain, y por ahí llegaría algún veterano, ¿no? Corredor, ¿no? Que son baratos realmente y no tanto o sea, por si estamos pensando en los Ashton Jeanty, en los Caleb Johnson, en el draft, no creo que sea por ahí la lógica de Miami y lo que trae visualizado a McDaniel. El tema de lo de Armstead, que menciona eso y luego a las pocas horas se habla de la noticia de que sacrifica mucho de su salario. Creo que es una gran noticia para el equipo y que McDaniel ya la anticipaba. Y bueno, lo de Holland, que va a buscar la agencia libre, creo que no hay ni una razón por la cual Miami, entiendo que puede ser que Holland tenga un gran desempeño en otro equipo, como ha sucedido en muchas ocasiones, como lo de Van Ginkel, pero no tiene ni un parámetro por el cual tú puedas decir, le voy a pagar una gran cantidad de dinero a Holland, cuando te hace 0 intercepciones prácticamente en todos los años, ¿no? Entonces, y el tacleo, bueno, pero o sea, realmente nada fuera que te pueda dar otro jugador, ¿no? Entonces, creo que lo que declara es importante, ¿no? Ya te va dando un panorama de lo que se viene, sobre todo en estos próximos días de evaluaciones del Scouting Combine. Seguramente también llegará refuerzos en la línea ofensiva por el tema del draft. Yo creo que en el perímetro se van a fijar mucho en el draft, porque el perímetro también requiere refuerzos, algunos tackles defensivos. Creo que le van a ayudar mucho a Anthony Weaver en el draft, que por ahí también es una visión que creo no la menciona nada McDaniel de hoy, pero creo que con lo otro que dice
dices, bueno, si van a ir en la línea ofensiva en agencia libre, pues por acá en el draft puedes reforzar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante los comentarios de McDaniel y es lo que interpreto entre líneas, amigos. Semana de Combine, Marcos. Se acerca cada vez más el evento del NFL Draft y como mencionamos al inicio del programa, la información no para. Tal vez la actividad dentro del campo la vamos a extrañar porque vamos a tener inactividad, pero fuera del campo, con las transacciones, con los cambios, con la preparación de los rosters, se va entrando poco a poco en calor. Platícanos y platícale a la gente qué esperar de este evento, cuáles son los jugadores que más te llaman la atención, porque hay varios de ellos que se han bajado del barco para tener participación en este evento, pero hay otros que han levantado la mano para elevar su stock de cara al draft. Platícanos un poco de la lectura que le das a todo esto que va a ponerse en marcha el próximo jueves. Sí, la verdad es de que me emociona muchísimo. Este año en particular me gusta porque no es un draft muy pesado en talento. En algunas posiciones sí y en algunas no tanto. Está muy desbalanceado. Por ejemplo, la posición de tackles defensivos es una posición con muchísima profundidad, donde va a estar muy, muy competida, pues los jugadores para ver a quién se va en primera ronda, a quién se va en segunda ronda. Incluso puedes encontrar muy buenos jugadores en terceras y cuartas rondas. Corredor, igual, es una posición profundísima en corredor, donde tienes a Genti como tu, obviamente, favorito, tu jugador elite, y después de él tienes buenos jugadores que quizás no son tan estelares como él, pero te puedo mencionar tal vez de 12 o 15 jugadores en la posición de corredor que no hay mucha separación entre ellos. Cada uno hace algo diferente y algo mejor que el otro, pero no me acuerdo un año con tantos corredores en donde dices, bueno, pues, ¿cómo los evalúo o quién está arriba del otro? Porque pues según lo que hace uno o el otro, me gusta más este o el otro, pero hay muchísimos corredores y hay otras posiciones, por ejemplo, la de receptor, que la siento pobre, siento dos, tres jugadores con grados de primera ronda y los demás, pues como que no mucho y hay que rascarle. Y sí hay jugadores que te pueden aportar, pero no vas a encontrar muchos jugadores con potenciales de ser receptor 1 en la NFL o incluso receptor número 2. Coreback es otra posición que está un poco floja, que van a ser dependientes de la situación y el desarrollo de estos jugadores. No quiere decir que no me gustan, pero no veo jugadores que puedan ser a prueba de sistema, digamos. Creo que si Cam Ward o Sanders no acaban en un buen sistema, pueden tener temporadas muy malas. Y el resto pues, son jugadores como que de desarrollo con potencial, pero que no han mostrado mucho tampoco y con question marks. Entonces, bueno, así me la puedo ir llevando posición tras posición. Me preguntaste qué jugadores me llaman la atención en el Combine. Mira, te voy a dar algunos nombres que me llaman la atención de algunos jugadores que son freaks. Está el safety de South Carolina que se llama Nick Emanwori, que es un jugador que me recuerda un poco como a Cam Chancellor en su tamaño, su físico, pero este sí juega de free safety. Este sí juega atrás, tiene muchísimo talento, tiene apenas 20 años, si no me equivoco. Es un jugador que es muy pesado, pero al mismo tiempo es súper rápido. Yo creo que la va a súper romper. Y mucha gente pone a Starks como el safety de Georgia, como el número uno. Y cada vez que veo a Emawori me pongo a dudar y digo, no sé, no estoy seguro cuál me gusta más de los dos. Los dos me encantan. Sí, Starks creo que es un poco más completo, más versátil y lo puedes posicionar en diferentes lugares de la cancha, pero Emawori creo que tiene algo especial y creo que en el Combine va a empezar a subir posiciones. Obviamente el tema de los quarterbacks me interesa ver si van a competir en el 40-yard dash. Ya tenemos, el año pasado nadie quiso competir y me parece pues muy desafortunada esa situación. Bien recuerdo cuando veíamos a los Tom Brady's y a los Andrew Locks y a todos los quarterbacks competir en el 40-yard dash y creo que sería una pena. Eh, Pensando en qué otros jugadores me interesaría ver, pues está Jalon Walker de Georgia. Creo que es un jugador que puede jugar en el edge, de linebacker, que creo que la puede romper. Uno de los sleepers que tengo es Jordan Burch de Oregon, que es un edge rusher súper explosivo. Un poco parecido como a Chop Robinson en su primer paso, que creo que ese cuate va
también va a escalar muchísimas posiciones. De receptor está Savion Williams de TCU, que no tiene mucho tiempo que lo empecé a ver jugar y vale la pena verlo. El tipo mide 6'4", 220 libras, o sea, está grande, pesado, va muy bien en pases verticales, es rapidísimo, juega como quarterback de Wildcat. O sea, de repente lo ponían en su ofensiva a jugar como corredor, rompe tacleadas. Es un jugador muy divertido de ver y muy físico y muy rápido. O sea, tiene como combinación de todo un poco. No, no, a ver, no está tan catalogado tan arriba porque no corre rutas tan limpias, no, como que no es el típico, el prototipo receptor. No sé si se acuerdan como Cordarel Patterson un poco, como que lo puedes utilizar de corredor y de repente de regresador de patadas, pero tiene un talento inmenso este cuate. O sea, si llega a pulirse en su recorrido de rutas y en algunas cosas, creo que puede ser un super steel. Eh, ¿Qué otros jugadores me interesan? Pues los tight ends. Creo que la competencia de los tight ends va a estar muy buena porque tienes a Loveland, tienes a Warren, que van a irse en primera ronda, y luego tienes a dos jugadores entre Arroyo de la Universidad de Miami, que la rompió en el Senior Bowl, y tienes a Fanning Jr., que entre los dos son súper atléticos. No me atrevo a decir cuál es más de los dos, pero va a estar muy competida esa posición por el tight end número 3. Fanning Jr., de hecho, es el jugador es el tight end con más yardas en una temporada en la historia del fútbol americano colegial. Igual, si pueden ver sus highlights, el tema con él es que viene de la Universidad de Bowling Green, que no es una universidad como pues tan grande, pero era el foco completamente de su ofensiva, súper productivo. Eh, Me recuerda un poco como a Isaiah Likely, o sea, no es como el más físico, pero es un gran atleta. Creo que Fanning Jr. puede ser un super pick y Arroyo también me gusta muchísimo de Miami, entonces ahí son otros jugadores que quiero ver como quién de los dos se separa. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me interesa? Pues obviamente el tema de la línea ofensiva. La línea ofensiva, pues vamos a ver cuáles son los guards, los tackles que se separan, como Donovan Jackson de Ohio State, que es también súper físico, Membu de Missouri es súper físico también, o sea, súper móvil, son dos jugadores muy buenos. Creo que ahí los Dolphins van a tener que tener los ojos bien puestos en la línea ofensiva. Y bueno, pues creo que esos son como los jugadores que creo que la van a romper. Obviamente tengo una lista mucho más amplia, pero pues tampoco me quiero acabar el programa. Ya platicaremos también la semana que entra de lo que vimos en el Combine y quién subió de puesto, quién bajó. Y bueno, también los quiero dejar a ustedes platicar al respecto. No sé si tienen algunos nombres, algunas preguntas, alguien que quieran ver ustedes. Sí, estaba escuchando a Marcos, muy interesante los nombres, lo de Savion Williams es muy interesante. Hoy precisamente estaba revisando algunos de sus jugadas principales y sí, lo escribió perfecto. La verdad es que es un jugador que me recuerda a Cordarel Patterson en su buen momento y que pues lo puedes usar de todo eso, ¿no? Pero sí, puede ser un potencial alto. Yo jugadores, me voy a ir un poquito más con el enfoque hacia los delfines. Digo, para variar un poquito a lo que comentaba Marcos. Fíjate que, digo, ustedes saben del gusto que tengo yo de Starks, ¿no? Creo que es un jugador que si bien no es de números tan grandes en el colegial, tiene unas condiciones atléticas que se me hace uno de los ideales, tipo Rashad Jones, ¿no? Cuando teníamos ese safety en Miami, lo veo con condiciones muy buenas, pero hay un safety que me ha ido agradando bastante, diferente al que dijo Marcos, que es Xavier Watts. La verdad es que es un jugador que se me hace un prototipo exacto de lo que debe ser un safety, ¿no? Más fuerte, sabe leer perfectamente en qué momento atacar el balón, en qué momento taclear. No sé, se me hace un jugador que tiene ese DNA ya del safety, ¿no? Y que de manera natural, ¿no? Hablando ya de los alas cerradas que ya mencionaba, a mí la verdad en lo particular, Tyler Warren, al igual que lo que mencionaba de Brian Thomas del año pasado, creo que jugadores como Tyler Warren, como el mismo Ashton Jeanty, ¿no? Que creo ni siquiera va a llegar a Miami. Son jugadores que te dan un potencial de estrella que no puedes dejar pasar. Así no te salga, no puedes dejarla pasar, ¿no? Si por ahí te cae Tyler Warren,
es como a los Jets de Nueva York, ¿no? El año pasado tuvieron a Brock Bowers, que entiendo que es una ala cerrada y que pues, a lo mejor no es lo mejor visto, pero ustedes vieron la clase de temporada de Brock Bowers con un equipo que no tenía absolutamente nada y los Jets agarraron a un liniero que pues sí te dio, pero no te hubiera dado lo de Brock Bowers, ¿no? Imagínense a Aaron Rodgers con Brock Bowers, ¿no? A pesar de lo mal que estuvo Aaron Rodgers. Ese tipo de cosas no las puedes dejar pasar a pesar de las necesidades, ¿no? Eh, no sé, hay un jugador que en lo particular a mí, ahora que hablaba Marcos de los receptores, que en lo particular no es una buena clase, creo que el receptor Luther Burden es un jugador que tiene muchísimo talento y que creo que es un prototipo correcto de receptor. Para mí, él y Ekbuka son los jugadores a checar. Por ahí, si Tyreek Hill se va de Miami, yo la verdad no estaría en desacuerdo que llegara Burden en el 13 o por ahí brincar un poquito para atrás y que te llegara Ekbuka, ¿no? Que también es un jugador que creo que pudiera ser de primera, o sea, a lo mejor no del nivel de Hill ni mucho menos, pero sí que te pueda llegar a aportar para el cuerpo de receptores que quedaría muy débil. Y que me interesa mucho verlo en el combine, porque son jugadores que por ahí nada más un tema ahí de los alas cerradas, Marco, Arroyo por ahí declaró, trae una lesión, si no me recuerdo, del Senior Bowl y no va a estar en el combine, que es un jugador también muy interesante de los alas cerradas. Ya del lado defensivo, pues ver también los tackles son impresionantes, ¿no? Ver la fortaleza de Mason Graham es impresionante. Creo que también a mí me interesa mucho ver el tema de los cornerbacks. Creo que Miami necesita ayuda ahí en el perímetro. Ya hablamos de los safeties, pero en lo particular hay un jugador que, digo, no voy a hablar de Will Johnson, pero y que te voy a dar ahí el crédito, César, ¿no? El tema de Jack de Barron, creo que es un jugador que tiene mucho que dar, ¿eh? Y creo que tú lo mencionaste hace no mucho en unos mensajes por ahí. Creo que Barron es un jugador que a mí me interesaría ver sus condiciones atléticas para ver qué tiempos marca. Porque si el chico tiene buenos tiempos, la verdad es un jugador candidatazo a ser pues, en una de esas hasta mejor que Will Johnson, ¿eh? Y hay otro por ahí de jugador Chable, recuérdame Marcos, el nombre es Chable, viene de Eastern Michigan, si no estoy mal, que es también un colegio pequeño, un poquito lo que le pasó a a Mitchell, mi jugador favorito del año pasado, Quinjon Mitchell, que también hay que ver cómo marca sus condiciones atléticas en el combine para ver si puede dar ese subidón, ¿no? Ha ido subiendo poco a poco cornerback y creo que también es muy interesante de verlo. Y por ahí, Troy Amos, un jugador que estuvo en Alabama y que terminó su carrera colegial en Mississippi, Ole Mississippi, creo que también tiene bastantes buenas condiciones. Un poquito me recuerda a DJ Reed, que anda por ahí también en la agencia libre. Y creo que tiene condiciones. Creo que a esa parte le he prestado mucha atención porque creo que Miami necesita mucha ayuda ahí, ya sea en los safeties o en los corners. Y lo de Barrón es impresionante porque es un jugador que te cubre muchas posiciones, te puede jugar por todos lados, ¿no? Entonces es un jugador que lo mencionaba César y me gusta bastante y me da mucha curiosidad ver lo que va a aportar. Y pues son los principales que a mí me gustaría ver. El tema de los corredores, como dice Marcos, es impresionante la cantidad de corredores buenos que hay. A mí en lo particular no voy a hablar de los que dijo Marcos, sino de uno que me gusta mucho para lo que le hace falta a Miami, que es Scatebo. Creo que ese jugador a mí me encanta, ¿no? Si llegara a Miami para mí sería genial porque es un jugador todo pundonor, pero me recuerda mucho a Mike Alstott, ¿no? Y ya no existen Mike Alstott en la liga. Y no es nada más el tema de que pues es un fullback que te bloquea y eso, ¿no? Es un corredor que te sigue moviendo las piernas, así tenga 35 gentes ahí tacleándolo, ¿no? Entonces a mí me gustaría ver mucho lo que carga en peso, su velocidad, cómo anda, porque es un jugador pesado, ¿no? Entonces sería interesante ver también sus marcas en el combine. Y bueno, pues esos son los listas de jugadores que vamos a estar observando, César, Marcos.
Sí, bueno, Chris, creo que me gustó mucho que hayas hablado mucho de los cornerbacks, de los esquineros, porque es la posición que no he logrado todavía, pues me he metido a estudiar, es realmente la que me falta. Entonces, pues interesante los nombres que diste. Obviamente conozco a Amos, obviamente conozco a los principales, al de Michigan, a Hunter, o sea, pero me hace falta adentrarme más en la posición y pues ya tendré como que un panorama más amplio al ver el combine, y ya después también tendré tiempo de evaluar la clase de esquineros. Y a mí también me gusta mucho Skatebu de Arizona State. También es uno de mis man crushes de este año. Tuvo un temporadón este año. Creo que fue el segundo corredor con más yardas de scrimmage después de Genti, y es un jugador que te lastima cuando corre, y como bien lo mencionas, hay pocos corredores en la NFL que tienen esas características. Eh, hay muchísimos corredores ahí. La posición de quarterback también creo que es interesante porque los Dolphins pues probablemente estén también buscando en un backup quarterback. Por ahí Tyler Soga pues, ha incrementado muchas posiciones. Está obviamente Gabriel, está Will Howard. O sea, hay bastantes nombres que van a ser interesantes, y creo que el Combine pues va también diferenciar a unos de otros, y va pues, a posicionarlos para ver, ¿no? Quién va a ser el eventual reemplazo del backup quarterback de Miami, ¿no? ¿Quién va a ser el suplente de Tua Tagovailoa? Perfecto, muchachos. Déjenos sus comentarios, Fanatics, sobre los jugadores o posiciones que más les llama la atención, que van a seguir, y por supuesto los esperamos la siguiente emisión. Comentarios finales antes de despedirnos, Marcos. No, agradecerles, la verdad que estuvo muy divertido el programa, estoy muy emocionado de lo que viene. Esténse pendientes todos, redes sociales, podcast. Ya saben que para nosotros no hay vacaciones. Y bueno, pues un gusto, Cristian y César. Un gustazo regresar con ustedes, amigos. No había podido estar en algunos programas, pero no saben el gusto que me da saludar a los Fanatics y a ustedes. Platicar del NFL, vienen Combine, inmediatamente la agencia libre, luego viene el draft, y aquí con nuestro especialista Marcos y con todo el equipo, la verdad es que vamos a estar aquí más, nos encanta estar dando toda esta información, y pues esténse atentos a los siguientes programas porque las noticias van a fluir. Ya el día de hoy hubo lluvia de noticias, no solo del NFL, sino de los Miami Dolphins, porque ya está presente McDaniel en el Combine, y van a seguir, ¿no? Van a seguir estas noticias en torno al draft y en torno a la agencia libre, que también ya no tarda en estallar. Y bueno, pues ya hablaban hoy de McDaniel y Greer, bueno, no Greer, pero con lo que sucedió de Armstead, pues habla de que pues, la agencia libre, aparentemente Miami va a ser otra vez un equipo activo, y pues se viene todo junto, ¿no? Entonces la NFL no para, Somos Dolphins no para. Me da mucho gusto saludarlos y estar de regreso en nuestros programas, y pues un abrazo a todos. Y así como dijo Marcos, amigos y amigas, pendientes, sabemos que no hemos estado activos, pero créanme, les tenemos algo preparado para la siguiente semana. Nos vemos en la siguiente edición para seguir analizando todo lo que nos está dejando la NFL con esta offseason que va tomando forma, y sobre todo porque ya entramos en el mes de marzo, donde empieza el nuevo año de la liga, y por supuesto la actividad con los Dolphins va a ir incrementando en esta offseason. Hasta la siguiente edición. Pinson. Somos Dolphins. Dolphins.